Amén, Baruch Hashem. Entonces, continuando con lo que es Job, vemos nosotros que Job ha estado reconociendo al Eterno, le ha estado reconociendo en este tiempo de tempestad, en ese tiempo donde lo perdió todo, donde su vida, su salud se vio dañada, ¿verdad? Donde es la burla, la incomprensión de sus amigos, entre paréntesis, la que está en él, sobre de él. Él se siente incomprendido, se siente totalmente diferente de cómo se sentía antes. Antes había un respeto hacia él, había una admiración. Cuando él iba a hablar, los jóvenes ponían atención, los ancianos se ponían de pie. ¿Por qué? Porque en el corazón de Job abundaba esa sabiduría, ese temor al Eterno, ese temor sano de agradarle a él, de una relación que Job tenía con Adonai. Y precisamente por eso tenía admiración. Lo admiraban las personas a su alrededor, lo respetaban por quien era. Él aprovechaba todo el tiempo para poder apoyar a aquellos necesitados, aquella viuda, aquel huérfano que necesitaba de su apoyo. Él lo hacía porque en él emanaba el amor que el Eterno le daba. En sí, en su corazón, en ese amor que él tenía, empezaba a amar a todos aquellos hombres, aunque no fueran su familia, los empezaba a amar porque él ya era una persona diferente. Entonces, vemos nosotros que en ese reconocimiento que había hacia él, todo se volvió todo lo contrario, ¿verdad? Sin embargo, Job continúa honrando al Eterno, dándole su lugar, reconociéndolo, viendo que pues él es el único juez, el que puede decidir por él. Y anhela ese cuidado que antes tenía cuando el Eterno lo guardaba. Él decía, a veces nosotros cuando nos suceden situaciones difíciles, de repente podemos pensar quizás como yo, ¿verdad? Que a lo mejor el Eterno ya no nos guarda, el Eterno ya no nos tiene de su mano. Pero vemos que en el caso de Job, no era que el Eterno lo hubiese abandonado, estaba bajo su cuidado, pero estaba siendo un testigo. Él estaba siendo un mártir. La palabra testigo también nos habla de un mártir. Y el Eterno pasa por fuego a los que son suyos. Por eso tenemos que nosotros recordarlo siempre. ¿Por qué? Porque el fuego es la prueba. El fuego es un momento en el que la hierba pasa por el fuego y dependiendo de lo que estemos hechos a través de su ruaj, ¿verdad? Porque nosotros somos hierba, pero si nosotros nos llenamos de su espíritu de santidad, nuestra alcusa, entonces en ese momento cuando nosotros lo estamos siendo llenados de lo que es su ruaj, entonces cuando pasa el fuego, no nos vamos a quemar, sino vamos a hacer luz, así como cuando se encienden las velas. El pabilo es como nosotros, pero el aceite que tiene ese pabilo evita que se queme y entonces por ello se enciende la luz en las tinieblas. Veíamos nosotros entonces cómo Job
también hablaba de la luz, y hablaba también acerca de lo que es la sabiduría. Y él decía precisamente, dice, Adón es la sabiduría, huir del mal, la inteligencia. Entonces, la sabiduría es nosotros podemos aprender del Eterno, pero si nada más tenemos conocimiento, se vuelve solamente conocimiento. Cuando nosotros incluimos ese conocimiento con el amor, entonces allí se convierte en sabiduría. Ya no es nada más un conocimiento, datos, sino que ahora se transforma en sabiduría. Y por ello también la inteligencia del poder, el don, el Ruach HaKodesh, del espíritu de inteligencia, que nos da lo que es también, en cierta forma, discernimiento para poder saber cómo actuar, ¿verdad? Por ello, los tefilim nos están recordando, los tefilim, nuestra mente, la Torah en nuestra mente, la Torah en nuestro actuar, en nuestra mano izquierda, que es la que nos está diciendo, ¿verdad? Recordando. Las obras no son nuestras, las obras son de Yeshua, porque nosotros estamos en Yeshua, somos de Yeshua, y las cosas que hacemos no las hacemos nosotros por nuestra cuenta o no, las está haciendo Él a través de nosotros, a través de su cuerpo, porque nosotros somos su cuerpo, a través de ese espíritu de santidad que vive en cada uno de nosotros, y ese espíritu es Mashiach. Así también, de igual manera, decía Job, decía que él estaba revestido de justicia, como manto y turbante, turbante y turbante. Y así era su derecho, decía él. Entonces, él se revestía con un manto de justicia. ¿Quién es la justicia? Yeshua es la justicia. Y nosotros nos revestimos de justicia. Cuando nosotros utilizamos el manto, el talit, si Yeshua es la justicia, nosotros nos revestimos de justicia a través de lo que es el manto. Sabemos nosotros que es un signo de enseñanza. No es la tela, es un signo de enseñanza que nos muestra lo que el Eterno está haciendo de una manera invisible, ¿verdad? Hacia nosotros. Entonces, por ello es muy importante ver esto, que estamos viendo varios aspectos que yo menciono. Aparte también, yo estaba hablando acerca de lo que son, hablaba del Eterno, relacionándolo con el oro, con la plata, con los zafiros. Y decía que allí no entraban las aves de rapiña. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos puede hablar esto? Bueno, el ave, nosotros sabemos que es en la palabra, se mencionan las aves como si fueran, pues, demonios, desórdenes que vienen a quitarnos aquella semilla que el Eterno ha guardado, ha sembrado, ¿verdad? Y que vuela, o sea, se cae, no crece, porque puede haber caído en piedra y entonces no germina. De esta manera, cuando nosotros, por eso se le habla así a una ave, pero también, se refiere a una ave de rapiña. ¿Y qué es la rapiña? Bueno, la rapiña es robar, saquear con violencia. Eso es rapiña. Ahora, si nosotros lo trasladamos a algo espiritual, entonces nosotros podemos ver que no podemos estar cerca del Eterno si nosotros nos comportáramos como una ave de rapiña, ¿verdad? Aquel que roba, mata,
y violenta. Se parece mucho a aquel que roba, mata y viene a destruir, que es precisamente Lilith. Lilith es el que viene a robar, matar y destruir aquel cuerpo, aquellos que son suyos. Entonces, por ello precisamente nosotros tenemos que tener cuidado y siempre, siempre cuidarnos unos a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que viene a ser un ave, los animales que son de rapiña son todos aquellos que cazan a otros para comer. Por ello, precisamente, los animales kosher son aquellos que no cazan para comerse entre ellos. Entonces son los que nosotros comemos, ¿verdad? Y esto nos da una enseñanza espiritual. Si alguien tiene que cazar para comer, está matando a otro animalito, ¿verdad? Le quita la vida a otro animalito para poder comer él. Nosotros sabemos que Yeshua, Él es la vida. Y a nosotros nos pueden quitar a Yeshua, nos pueden matar, porque Yeshua, Él es la vida. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos a Mashiach en nuestro ser, en esa creencia, en esa convicción de quién es Yeshua HaMashiach, que Yeshua es Adonai, el mismo Adonai, porque en él habita la plenitud de la deidad. Entonces nosotros, mientras creamos en él fervientemente, tendremos la vida. Pero de pronto hay quienes lamentablemente han perdido la vida y ya no creen en Yeshua. Entonces ya están muertos. Los han matado. Y los han matado con creencias, filosofías de hombres. Entonces, de esta manera, han perdido lo más valioso, lo más preciado. Y entonces ya no están en la vida y ya están en la muerte. Ya no están auspiciados por lo que Yeshua hizo, el sacrificio redentor que hizo, restaurador, libertador, aquel que nos reconcilió con el Eterno. Sino ahora, ¿qué pasa? Que ahora están sujetos a la ley. Yo tengo que hacer estas obras, ¿para qué? Para que pueda ser cercano al Eterno. E invalidan totalmente a Yeshua. Si esa hubiera sido la razón original del Eterno, Yeshua nunca hubiera tenido que morir, hacer un sacrificio por nosotros. Pero nosotros sabemos que desde que Adán y Eva comieron del fruto del cual no debían de comer, desobedeciendo al Eterno, en ese momento, cuando el Eterno los cubre con las pieles, eran cubiertos con una piel de cordero, que representaba a Yeshua, el sacrificio que Mashiach iba a hacer en un futuro. Entonces, nosotros vemos que el Eterno no está buscando nuestras obras, no está buscando nuestras obras. Lo que Él quiere es nuestro corazón, nuestra convicción, nuestra adoración, esa relación íntima que Él desea. Por ello, cuando los israelitas salieron de Egipto, de Misraim, de Jaolán José, cuando salen y atraviesan lo que es el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, ¿verdad? Que lo atraviesan, se abre en dos. Entonces vemos nosotros que ellos salieron a la libertad y le decían al Eterno, ¿qué quieres que nosotros te hagamos? Ellos estaban acostumbrados en Misraim a hacer altares a diferentes dioses, porque había muchos dioses en Egipto. Pero Adonai les dice, yo no quiero que me hagan nada, no quiero que hagan nada. Yo quiero que
hagan Shabbat. Me celebren Shabbat, Shabbat. Shabbat es descansar, descansar. Que nosotros podamos en Shabbat reposar. Por ello, precisamente el maná que caía del cielo, que se les daba, solamente lo podían recoger de lunes a viernes. De domingo a viernes. Si ellos recogían entre semana doble porción, se les echaba a perder. Pero si no lo hacían, entonces, ellos comían su alimento. Pero cuando debían ellos de guardar doble, era precisamente en viernes para el Shabbat no recoger. Y de esta manera, esta maná, cuando se recogía en viernes, no se echaba a perder. Porque el Eterno no quería que se afanaran en Shabbat, quería que descansaran. Precisamente por ello, a una persona la apedrearon, la mataron, porque esta persona estaba buscando leña en Shabbat. Suena algo muy drástico, muy fuerte, muy duro. Y vemos que el Eterno, de alguna manera, a veces sí lo hace, porque quiere mostrar lo importante que es que uno obedezca. Por algo Él hizo el Shabbat para descansar. Si en algún momento tú tienes la necesidad de trabajar en Shabbat, seguramente sea porque eres algo empleado y por tu trabajo no puedes dejar de trabajar en Shabbat. El Eterno en estas ocasiones lo sabe y lo entiende, y por ello precisamente cuando nos tocara de alguna manera hacer eso, entonces hay que ofrecerle nuestro trabajo al Eterno y descansar en él, mientras que somos libres, mientras que ya no estamos sujetos a un empleador. Descansar en él y ofrecerle nuestro trabajo y pedirle al Eterno que nos permita tener un trabajo donde podamos descansar en Shabbat. Mientras tanto, Adonai sabe que tu corazón es suyo y que tú deseas tener esa relación con él. Descansa en él, descansa en Adonai, porque él conoce tu corazón. Entonces, sería muy diferente que alguien que no tiene un empleador trabajara por gusto en Shabbat. Ahí sí es muy diferente, porque Adonai sabe que no tienes necesidad de trabajar. Y entonces lo estás haciendo por decisión. Eso es muy diferente. Entonces, el Eterno desea que tú y yo podamos descansar, que todas nuestras preocupaciones las dejemos en Él, en Shabbat, en ese descanso. Y eso le pidió al pueblo de Israel. No hagan nada. Yo quiero que descansen en mí. ¿Qué es descansar en Adonai? Es confiar en Él. Confiar en el invisible. De una manera con una emuná, con una fidelidad en sus promesas, creer en sus promesas. Eso es lo que el Eterno desea cuando a nosotros nos manda que descansemos, que tomemos el día de reposo. Entonces, veíamos eso. Regresando un poquito a lo que estábamos comentando de Job, que hablaba acerca de los minerales, oro, plata, piedras de zafiro, y que no había allí, no podía entrar allí una ave de rapiña. También las aves, hay algunos animales como los buitres, por ejemplo, que también son aves de rapiña, y estos lo que hacen es de que se comen los cadáveres. Hablando de una manera espiritual, un cadáver es cuando una persona apesta. Una persona, en lugar de dar alabanza, en lugar de dar adoración,
esta persona está haciendo chismes, está haciendo inclusive puede ser divisiones, o sea, son cosas contrarias a las que el Eterno desea. Entonces, en ese momento, cuando nosotros empezamos a hacer chismes, hablar, hablar de pues, cosas que no debemos de hablar, entonces en ese momento nosotros nos podemos convertir en un ave de rapiña. ¿Por qué? Porque estamos precisamente comiendo el chisme. Si alguien está contigo y de repente empieza a hablar de otras personas, entonces lo mejor es apartarse. Y de esta manera tú ya te estás separando de eso y ya no te estás contaminando. Pero si nosotros empieza alguien a hablar, a criticar, y nosotros estamos allí y nos quedamos, y a lo mejor no nada más nos quedamos, sino que también incluimos algo, entonces allí nosotros estamos comiendo también de aquella rapiña, estamos comiendo de aquel cadáver que apesta. Entonces, por ello es importante que nosotros cuidemos que el Eterno nos manda a que seamos kadosh, que seamos santos, apartados en todos los aspectos. Entonces, por ello precisamente es importante que nosotros nos estemos cuidando continua y constantemente acerca de nuestra relación con el Eterno. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vemos nosotros ahora que Rab Shaul invitaba precisamente a los Gálatas, a aquellos que se fueron de repente y se entristecía Rab Shaul y decía, Gálatas, pero ¿cómo es posible que ustedes ya no creen las cosas que nosotros les enseñamos? Si alguien, aunque viniera un ángel del cielo y trajera una doctrina diferente, no le crean, que sea anatema. Entonces, vemos nosotros que Rab Shaul invita precisamente a que no, a que se ayude, se amoneste a aquellos hermanos. Ayúdense con aquellas situaciones. Si en algún momento nos damos cuenta nosotros que algún hermano está quizás yéndose a otra parte en una doctrina diferente, entonces, pues sí es importante que nosotros en amor le hablemos, ¿verdad? Podamos hablar con él y podamos ayudarlo a que no se aleje del Eterno. Entonces, si esto pasaba en aquellos tiempos, con más razón pasa en esos días, en esos tiempos, que ya estamos más cercas a la manifestación de Yeshua y que sabemos que los tiempos se ponen más difíciles. Como ya está más próximo el tiempo, entonces por ello, pues claro que hay más pruebas, hay más tentaciones en Jaolam Hasé, y muchas veces, lamentablemente, en ocasiones hay hermanos que se van más por el judaísmo que por Yeshua. Nosotros tenemos que recordar que Yeshua no nos mandó a ser judaístas o al judaísmo. Él no es religión, no trajo una religión, Él es vida. Y Él lo que quiere es que seamos hombres que vivamos en Él, guardando sus mandamientos. Es lo único que Él trajo. Pero los hombres sabemos nosotros que hicieron sus religiones a su conveniencia. Y la religión mata y el espíritu vivifica.
Por ello, precisamente, nosotros hemos sido llamados a ser restaurados y tenemos la promesa en Mashiach, las arras de la promesa de lo que vamos a recibir, de lo que estamos, la carrera que estamos llevando, que es una carrera de obstáculos, y la estamos llevando con una esperanza a través precisamente de ese espíritu de santidad que es el Ruach HaKodesh. Por ello, no es por obras para que nadie se gloríe. Las obras que hacemos son ya destinadas, obras que el Eterno ya dispuso hace mucho tiempo. Solamente estamos obedeciendo a Él, pero son obras de Él y no nuestras. Entonces, por ello es muy importante que nosotros tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque así como se va a intensificar el espíritu de santidad 7 veces, así también se va a intensificar la maldad en el mundo. Y dice que hasta los escogidos se van a perder. Imagínense, nada más, si los escogidos se van a perder, entonces por eso tenemos que prepararnos y que guardar alimentarnos lo más que podamos, prepararnos para que nuestra alcuza esté llena. Que cuando llega el momento del fuego, que llegue, no nos destruya, sino que nos encendamos en las tinieblas. Y basta un cerillo que se encienda en la oscuridad para dar luz a otros. Y eso es lo que el Eterno desea. Nosotros somos el cuerpo de Mashiach y tenemos esa luz en nosotros. Entonces, por ello es muy importante que continuemos. En el caso de lo que es Efesios, a la iglesia de Éfeso, vemos nosotros cómo Rab Shaul los felicita y los felicita por el amor que tienen, por la entrega que tienen. A lo mejor no tenían mucho conocimiento, pero estaban teniendo un amor. De lo poquito que aprendían, ellos estaban mostrando un amor y una entrega grande al Eterno. Entonces veíamos hace un momento, no basta solamente el conocimiento, sino desconocimiento más amor para que se convierta en sabiduría. Y de esta manera podamos ser sabios en Yeshua, llenos de la sabiduría de lo alto, no la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres es mucha, es pasajera. Filosofía de los hombres también. Por ello, precisamente, es importante, sí es bueno la filosofía, pero no de la filosofía de aquellos pensadores de antaño, sino poder adentrar en la filosofía de lo que es la vida misma, contemplar la vida misma, porque la vida es Yeshua. Contemplar un paisaje, el viento que sopla, los árboles que se mueven, las nubes, todo ello que dices, wow, qué maravilloso. Que ves un paisaje y dices, wow, qué preciosidad de paisaje, qué preciosidad del reino animal, del espacio, y que tú te admiras y te sientes maravillado por todo lo que es Adonai, por todo lo que Él ha hecho, porque todo esto es la firma de sus manos, la firma de Él, en la cual nos dice quién es Él. Y por ello precisamente nosotros continuamos contentos porque no somos siervos de cualquier persona, somos siervos del Altísimo. Y la obra que Él nos ha encomendado es la más grande que puede existir. Entonces, por eso hay que aprovechar el tiempo de la mejor manera. Por ello, precisamente, hay que nosotros recordar lo que dice el Shema. Dice Shema, escucha a Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai es uno, ¿verdad?
Dice, amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, primero es escucha a Israel. Ese fue el primer mandamiento que se dio. Y luego amarás. Entonces, en el momento que nosotros escuchamos lo que es el Eterno y que lo estamos conociendo, quién es Él, podemos amarlo. Y entonces y no podemos amar si no hemos escuchado, si no hemos escuchado quién es el Eterno, ¿verdad? Porque no podemos amar lo que no conocemos. Por ello, Él desea que nosotros le conozcamos. Entonces, cuando nosotros le conocemos al Eterno, podemos entonces encontrarnos ya en el amor perfecto, en el verdadero amor. Y ese verdadero amor echa fuera todo temor, todo temor. Cualquier cosa que nos llegue de repente es echada afuera, porque en el amor no hay juicio. Y estando en el amor, ya hemos cumplido toda la ley. Entonces, por ello es muy importante que nosotros amemos. Nos amemos nosotros, amemos al Eterno y amemos al cuerpo de Mashiach. Y de esta manera, y dice la palabra, dijo Yeshua, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, si se tienen amor entre ustedes mismos. Entonces, Baruch Hashem por eso, Baruch Hashem, porque Él nos permita encontrar ese amor, ser amados. Él ya nos amó primero. Por eso estamos aquí. No es casualidad que estemos aquí. No es ninguna casualidad. Adonai nos amó primero y Él permitió que estuviéramos juntos en estos momentos, compartiendo su palabra, recordando quién es Él. Entonces, Baruch Hashem por eso. Baruch Hashem Adonai. Bendito su nombre. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Cuando nosotros ni siquiera existíamos, Él nos amó primero y quiso darlo todo para poder, a través de su Ruach HaKodesh, poder ser transformados, glorificados, restaurados para la gloria de su santo nombre. Y de esta manera poder, como yo dijo, ¿verdad? Poder ser sabiduría, ser revestidos de sabiduría, ser inteligentes en la inteligencia que viene de Adonai, perdón, y de esta manera poder tener ese honor, ese privilegio de ser revestidos de Mashiach, Baruch Hashem. Y de esta manera, pues poder adorarle al Eterno en espíritu y en verdad, como Él lo desea. Baruch Hashem. La hora es ya de ser